Capítulo 3. Lord, heredero y un huevo. Harry y Salazar siguieron a los guardias por los túneles debajo de Gringotts. Al contrario de lo que uno podría pensar, no eran túneles circulares repletos de tierra, eran pasillos cuadrados enteramente pulidos en mármol con varios cuadros y estatuas retratando la historia de los goblins. El grupo tuvo que parar más de una vez para esperar al niño pelinegro, que se quedó embelesado por las obras y se puso a hacer preguntas a sus guardias, que lejos de estar molestos, estaban más que dispuestos y felices por saciar la curiosidad interminable de Harry. Al cabo de un rato, el túnel se abrieron en una sala más grande en la que los dos visitantes pudieron observar un goblin con rasgos más finos detrás de un escritorio que se encontraba delante de unas enormes puertas de madera con 4 guardias apostados de cada lado. Los guardias se pusieron a hablar con el goblin en el escritorio, que Harry supuso era una secretaria en vista de su tono de voz más agudo y su vestimenta, en un lenguaje desconocido, que supuso que era el lenguaje goblin. Cuando la secretaria se levantó y se dirigió hacia las puertas, Salazar le llamó la atención. En cuanto lo miró, vio que llevaba una varita en la mano, de donde la sacó, solo Dios lo sabía, y con ella lo golpeó ligeramente en la cabeza. Aunque él no pudiera verlo, en encanto glamour se rompió y el niño volvió a tener el pelo negro y los ojos verdes que tanto le gustaban al anciano. Puso una mano conciliadora sobre el hombro del niño. Harry, estamos a punto de conocer a la máxima autoridad entre los goblins de Gran Bretaña, sé respetuoso pero no un adulador. Harry asintió nervioso, aunque ahora que lo pensaba mejor, no tenía por qué. Vio durante años a diferentes personas adulando a su hermano y el suelo por el que pisaba, supuso que tenía una muy buena idea de lo que no debía hacer. Harry estaba a punto de contestar, pero fue interrumpido por la secretaria, que acababa de regresar. El director los está esperando. Salazar asintió y le dio una sonrisa al pelinegro antes de dirigirse hacia las puertas con confianza. El niño no tardó en seguirlo a un paso mucho más lento, mostrando su nerviosismo. Harry habría esperado muchas cosas del despacho de un director de banco, pero nada como lo que estaba viendo. Armas por todas partes, espada, haches, escudos, guadañas, de todos los tamaños y estilos diferentes, incluso algunas que no pudo reconocer, estaban colgadas por la enorme pared de fondo. Múltiples estanterías llenas de libros, rollos de pergamino y múltiples posesiones, y en medio de toda esta sala de guerra improvisada, una enorme mesa con varios rollos y detrás de ella, el goblin más viejo y aterrador que había visto hasta la fecha. No solo era más grande y voluminoso que sus congéneres, sino que también su rostro tenía un aire más demoníaco, por falta de un término mejor. La mueca y el ceño fruncido en su cara no ayudó con los nervios y el miedo del niño. Por suerte, o por desgracia, la mueca iba dirigida a Salazar. Ambos ancianos se miraron sin parpadear, sin apartar la mirada, hasta que la confrontación silenciosa se vio interrumpida por el goblin veterano. Salazar, Ragnok. Estás viejo y arrugado, seguro que no deberías ir con bastón. Y tú estás más feo que nunca. No me extraña que recibas tan pocas visitas. Harry no sabía qué hacer. En el momento que entraron, la tensión entre los dos hombres podría cortarse con una espada, y luego empezaron a insultarse de manera flagrante después de un saludo seco. ¿Qué pasó con eso de ser respetuoso? Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por la risa estridente y jovial que salió de los labios del viejo goblin, así como los del viejo mago. Observó cómo el viejo goblin saltó de su asiento y se acercó a su tutor actual, y se estrecharon el antebrazo el uno del otro, antes de compartir un abrazo. Te he echado de menos, amigo, deberías visitarme más. Firmar papeles todo el día le saca de quicio a cualquiera, refunfuñó Ragnok rompiendo el abrazo. Lo siento, estos últimos meses la amargura ha podido conmigo, aunque debo admitir que un cambio reciente me ha devuelto mi buen humor, admitió el anciano. El director levantó una ceja interrogante antes de mirar al pelinegro y sonrió. Oh, ¿y no tendrá tu acompañante algo que ver con tu cambio, verdad? La sonrisa acentuada de Salazar valía más que 1000 palabras. Ya veo, un placer conocerte. Mi nombre es Ragnok, director de la rama británica del Banco de Gringotts, dijo con cortesía dando una pequeña inclinación.
Generalmente, no se doblegaría ante nadie, pero si dicho muchacho era avalado por su antiguo compañero de armas, iba a hacer una excepción. Harry se inclinó a cambio y con voz nerviosa respondió: «Encantado de conocerle, director, mi nombre es Harry James Potter». Ragnarok se sorprendió enormemente conocer al antiguo heredero Potter en semejantes circunstancias, sobre todo porque recibió hace pocos días una notificación sobre un cambio de heredero de la línea familiar. Miró de reojo a su viejo amigo. «Quiero saberlo», dijo en broma, pero se arrepintió de sus palabras al ver los ojos fríos y la mueca furiosa en la cara del viejo mago. «Es una historia para más tarde». La voz de Salazar estaba tan cargada de veneno que, de ser posible, habría matado a una población entera. «Ya veo», dijo el director dando por cerrado el asunto, de momento. La sonrisa del viejo Goblin volvió entonces, sin embargo era un tanto forzada. «¿Qué puedo hacer por vosotros?». La mueca de Salazar se esfumó de golpe, sustituida por una sonrisa feliz mientras miraba con cariño a Harry. «Creo que lo he encontrado». Eran apenas 5 palabras, pero llevaban un mundo de significado tras ellas, algo que no se le escapó a nadie en la habitación, ni siquiera el niño. Ragnarok solo pudo mirar incrédulo entre Harry y Salazar, casi como si no pudiera creerlo antes de que una sonrisa que amenazaba con dividir su cara apareció en el rostro del viejo Goblin. Sin decir una palabra se dirigió hacia uno de los estantes y cogió un cáliz de oro, un pergamino y una daga antes de volver detrás de la mesa y invitar a los 2 humanos presentes a tomar asiento. Cuando todos se habían sentado, el director puso la copa en medio de la mesa y le tendió la daga por el mango al pequeño. «Señor Potter». La mueca de Salazar no pasó desapercibida al viejo director, pero decidió no preguntar. «Necesito que se haga un pequeño corte y deje caer algunas gotas de sangre en el cáliz». Harry miró entre la copa y el cuchillo con un poco de miedo, se giró para mirar a su acompañante en busca de consejo y la única respuesta de este fue una sonrisa tranquilizadora. Armándose de valor, y confiando en los 2 ancianos, Harry cogió el cuchillo y iba a hacerse un pequeño corte en el dedo, pero se lo pensó mejor. En su lugar, con el cuchillo en su mano derecha, se cortó la palma de la otra mano y dejó caer su sangre dentro de la copa bajo la mirada orgullosa del mago milenario y los ojos respetuosos del director del banco. Había muchas cosas que Harry no sabía sobre los goblins, por no decir casi nada, pero pudo deducir fácilmente que eran una raza guerrera y orgullosa. La pared detrás de Ragnarok solo reafirmó su hipótesis, por lo que decidió ganarse el respeto del director en sus propios términos, con sangre y sin miedo. Por el atisbo de respeto que vio en los ojos del viejo Goblin, parecía que había funcionado. El director, sin decir palabra, miró dentro del cáliz para ver si había habido algún cambio. No era un objeto mundano, estaba encantado mágicamente para percibir la magia en la sangre. No sería la primera vez que alguien había intentado hacerse pasar por otra persona con ayuda de la magia. De darse el caso, la sangre del cáliz se hubiera vuelto azul y Ragnarok habría estado obligado a usar ese mismo cuchillo para degollar al niño. Por suerte, Harry era quien decía ser y no había razón alguna para manchar su preciosa mesa. Ragnarok procedió a verter la sangre sobre el pergamino y observó cómo la sangre se movía sobre el papel formando letras, nombres y títulos. Cuando la sangre se había asentado, cogió el pergamino y se quedó pasmado con la boca abierta. Salazar se quedó bastante desconcertado por la reacción de su viejo amigo, pero se olvidó rápidamente de ello en cuanto vio a Harry temblando con las lágrimas que amenazaban por derramarse en su cara. El anciano se apresuró a coger la mano del niño en señal de apoyo, esperando las malas noticias. Pero estas nunca llegaron. En su lugar, una sonrisa enorme apareció en el rostro de Ragnarok. Puso el pergamino delante de sus 2 clientes y se dirigió hacia un gabinete que parecía estar lleno hasta arriba de whisky. Salazar, con las manos temblando, cogió el pergamino y procedió a leer el pergamino en voz alta, con el niño a su lado esperando la conclusión final. Nombre: Harry James Potter. Nacimiento: 31 de julio de 1977. Títulos: Lord de la noble y más antigua casa de los Dracomila. Rango: Duque.
varón Lord de la noble y más antigua casa de los Peverell rango, duque heredero de la noble y ancestral casa de los Slytherin rango, archiduque, marqués, varón heredero de la noble y más antigua casa de los Black rango, duque, shock, alegría, sorpresa, incredulidad. Ni siquiera sabía por dónde empezar. No le extrañaba que Ragnok se quedara de piedra al ver todos los títulos que poseía su nieto, su nieto, su nieto. Las lágrimas empezaron a acumularse en los párpados mientras giraba su cabeza para mirar a su nieto. Harry no estaba mejor, las lágrimas caían por su cara pero no eran de tristeza, sino alegría, casi euforia. Sin decir palabra alguna, el niño se tiró, literalmente, a los brazos de su abuelo, todo el miedo, toda la tristeza y, sobre todo, todo el dolor que había sentido durante años de soledad se esfumaron de golpe en cuanto sintió los brazos de su abuelo envolviéndolo en un abrazo reconfortante y lleno de cariño. Ya no estaban solos, se tenían el uno al otro y eso les bastaba. Por desgracia, el momento familiar se vio perturbado por la risa jovial de un Goblin excitado. Con 7 años y ya es un lord con 2 títulos y esperando a heredar 2 más en algún momento de su vida. 4 títulos en total. Ja 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 ja, no debería sorprenderme de que hagas las cosas a lo grande, joven Harry, sobre todo teniendo en cuenta que llevas la sangre de este hombre. Los dioses saben que es un maldito imán para los problemas, dijo Ragnok mientras abría una botella de un líquido desconocido y llenó 3 vasos hasta arriba. Salazar pareció indignado mientras soltaba a su nieto recién descubierto y se limpió las lágrimas de su cara. Imán para los problemas yo, no puedes negarlo, vamos, recuerdo hace 400 años cómo. Y fue así que una larga disputa entre 2 veteranos de guerra empezó. Harry, a pesar de la euforia del momento, escuchó atentamente cada palabra, ansioso por saber más sobre su pariente lejano. Las historias y experiencias de los 2 ancianos estaban tanto llenas de situaciones emocionantes como graciosas, casi cómicas en algunos casos, pero fueron muy informativas sobre el pasado de su abuelo. Por lo que escucho, Ragnok y Salazar eran hermanos de armas, lucharon juntos durante la rebelión Goblin hace 400 años, claro está su abuelo luchó de incógnito, haciéndose pasar por un mago mercenario que decidió unirse al conflicto. Las circunstancias de esa misma rebelión se debieron al abuso de los magos hacia su raza, aunque los magos tergiversaron los libros de historia a su conveniencia retratando a los goblins como unos seres codiciosos y sedientos de sangre. Harry se sorprendió enormemente al saber que los goblins llevaban siglos protegiendo la riqueza de su abuelo, incluso antes de que fundaran Gringotts, por un módico precio claro está. Sin que ninguno de los 3 se diera cuenta, el tiempo pasó mientras los 2 ancianos seguían intercambiando historias y el niño se quedaba escuchando fascinado, hasta que fueron interrumpidos por unos golpes en la puerta. La secretaria entró dando una pequeña reverencia. Disculpe, director, pero los gerentes que había convocado han llegado. Perfecto, hazlos pasar, dijo sin problemas. Salazar se preocupó un poco. ¿Cuándo los llamaste? Con una sonrisa Ragnok respondió, cuando te quedaste pasmado leyendo el pergamino. ¿No habrás llamado también a...? No he informado a los padres del joven Harry si es lo que ibas a preguntar, dijo el viejo Goblin interrumpiéndolo. No sé cuál es su situación, pero si vamos a seguir haciendo negocios, espero que me lo cuentes todo. Creo que los Goblins de Gringotts te hemos demostrado más de una vez que podemos guardar un secreto, dijo Ragnok antes de levantarse para recibir a sus empleados. Director, dijeron todos con una profunda reverencia. Caballeros, me gustaría presentarles al joven con el que a partir de hoy vamos a estar trabajando. El joven Harry, a través de una prueba de sangre, ha demostrado ser el actual lord de las nobles y más antiguas casas de los Peverell y Dracomila, así como el heredero de la noble y más antigua casa de los Black y el heredero del Lord Slytherin aquí presente. Harry, con una confianza recién descubierta, hizo una pequeña reverencia. Saludos, mi nombre es Harry, espero poder trabajar con ustedes. Decir que los Goblins se quedaron sorprendidos por haber sido llamados para una única y misma persona, era quedarse corto, pero se recuperaron rápidamente. Después de todo, el tiempo era oro. Devolviendo el gesto,
Cada uno de ellos se procedió con las presentaciones. Mi nombre es Rukur, gerente de cuentas de la casa Peverell. Es un placer, Lord Peverell. Y Liar, gerente de cuentas de la casa Black. Encantado. Regard el nombre, gerente de cuentas de la casa Dracomila. Espero impaciente trabajar con usted. Las presentaciones hechas, decidieron sentarse en la mesa. Salazar convocó 3 sillas más para que todos estuvieran acomodados. Perdón, dijo el niño. Antes de empezar, ¿podría hacer algunas preguntas? Para eso estamos todos aquí, joven Harry. La forma en cómo su director llamaba al niño no se le escapó a ninguno de los gerentes. Supusieron que su apellido era tabú, ya fuera para el director o los propios clientes. Para empezar, ¿cómo es que existe la casa de los Dracomila? Puedo entender que mi abuelo hubiera hecho alguna que otra aparición en la historia para mantener las apariencias y hacer creer al mundo que existía la línea Slytherin, pero la línea Dracomila. Belladonna tuvo otro hijo, contestó el mago milenario con una voz dolorida. Harry giró de golpe la cabeza hacia su abuelo. No es que la pueda culparla, yo fui el primero en serle infiel. Harry decidió no tocar más el tema, sobre todo al ver la expresión dolorida en la cara de su abuelo. En su lugar decidió sostener su mano en señal de apoyo. Regard asintió. La línea Dracomila se creía extinta desde hace siglos, el último Lord Dracomila habiendo perecido en 1801, o al menos públicamente, a pesar de que la línea del segundo hijo de Lady Belladonna pereció. Los Goblins sabíamos que el heredero de Lord Salazar podría reclamar sus derechos, por ello sellamos la cripta familiar hasta que un nuevo heredero se presentara. Ya veo, y en cuanto a la casa Black, Liar tomó la palabra. El actual líder de la casa es Sirius Black, que es, actualmente, residente permanente en Azkaban. ¿Tiene acaso alguna conexión con dicha casa? La cara del pelinegro expresó entonces una profunda tristeza. Sirius es mi padrino, y mi abuela Dory era una Black antes de casarse con mi abuelo paterno. Y Liar asintió. Eso explica muchas cosas. Siendo usted mismo de sangre Black, puede impugnar su derecho por el título, pero su padrino debe haberle legado la mayoría de sus posesiones en su testamento, y eso incluye su título como Lord Black, lo que lo convierte automáticamente en heredero hasta que éste muera. El pelinegro decidió cambiar de tema. Este se suponía que era un día feliz para él, y prefería no pensar en temas deprimentes como el encarcelamiento injusto de su padrino. Ninguno de los presentes se dio cuenta del interés disimulado en los ojos de Salazar sobre el tema de dicha casa. Harry decidió continuar. ¿Y la casa Peverell? Rukur tomó la palabra. Me temo, Lord Peverell, que solo puedo contestar con una pregunta. ¿Es usted un descendiente de la línea Potter? El pelo de Harry se puso de punta, en el miedo por haber sido descubierto. ¿Por qué lo pregunta? Exigió saber el abuelo sobreprotector que era Salazar. Hará unos 150 años, solo quedaban 2 miembros vivos de la casa Peverell, el Lord Peverell y su hija. En dicha situación desesperada, Lord Peverell firmó un contrato de matrimonio entre su hija y el heredero de la casa Potter, para evitar que la casa Peverell y toda su riqueza fuera asimilada por la casa Potter. Decretaron en el contrato que el heredero Potter no podía ser el heredero Peverell y viceversa. De esa forma, si llegaran a nacer más de un hijo en la línea familiar, se convertiría en el nuevo Lord Peverell. ¿Me sigue? Harry asintió. Era un poco lioso y complicado con términos que no entendía, pero para resumir, para evitar que la casa Peverell desapareciera, decidieron que solo el segundo hijo de la línea familiar podría heredar el título. En el último siglo y medio, la línea Potter ha tenido un único heredero, por lo que era imposible que heredaran el título, al menos, hasta ahora. Ya veo, Salazar dijo pensativo. Charles Potter, al ser el actual heredero de la casa Potter y Harry compartiendo su misma sangre, ha hecho de mi nieto el lord actual de la casa Peverell. Rukur asintió, iba a seguir pero se calló de golpe al ver la mano de su líder ordenándole callar. Ragnok miró a Salazar a los ojos. Por mi parte no hace falta que te explique el por qué el joven Harry es tu heredero, sin embargo, tú nos debes muchas explicaciones.
Recibí hace 3 días la notificación de un cambio de heredero en la línea Potter y hoy mismo vienes a mi despacho, con el antiguo heredero que ha resultado ser tu descendiente y sucesor. No quieres que el actual Lord Potter sepa de esta situación y te conozco lo suficiente para saber que no eres un secuestrador de niños. El joven Harry parece tener un gran apego contigo por lo que me he quedado sin ideas. ¿Podrías iluminarnos sobre toda esta situación que parece demasiado conveniente para mi gusto? Salazar se quedó en silencio mirando a su viejo amigo. Sabía muy bien que su relación con Harry podía llevar a muchos malentendidos, pero por el bien de su relación con la raza Goblin decidió ser sincero sin dejarse nada. 10 minutos después, Harry estaba asustado. No, estaba aterrado 5 minutos después de que su abuelo explicara su situación familiar y la forma en la que se conocieron. Estalló el pandemonium en la sala. Los gerentes de cuentas estaban gritando en su propia lengua, lo que supuso que eran maldiciones e insultos sin tregua alguna, mientras que su abuelo estaba parado delante de la puerta, barrándole el paso a Ragnok, que parecía un demonio salido del Averno dispuesto a matar a quien se le pusiera delante con esa enorme hache que llevaba en las manos. Ambos ancianos estaban gritando a pleno pulmón en la lengua Goblin, cosa que sorprendió mucho al pelinegro. No se esperaba que Salazar supiera hablarla, aunque debería sorprenderle. Con el caos habiendo estallado en la sala y con los adultos gritando como niños, supuso que le tocaba a él restablecer el orden. Silencio. La sala se quedó en silencio de golpe, todo el mundo mirando al niño con los ojos abiertos. Por favor, basta, dejemos el asunto de lado. De todas formas no puedo hacer nada para cambiarlo, dijo el niño. Los Goblins se quedaron mirando al niño un poco más antes de girarse de golpe hacia Salazar y preguntar al unísono, ¿qué ha dicho? La única respuesta del anciano fue soltar una carcajada mientras miraba a su nieto confundido. ¿Lo has vuelto a hacer? Hablar en parcel quiero decir. Harry se sonrojó profundamente ante eso. Dioses, vamos a tener que hacer algo con ese temperamento tuyo, dijo con una sonrisa astuta. Abuelo, gritó el niño profundamente avergonzado, aunque eso no impidió al viejo mago seguir riéndose mientras Harry no pudo evitar inflar los cachas en señal de indignación. La comedia familiar pareció traer una sonrisa a los Goblins y disminuir significativamente su furia. Ragnok se dirigió a la pared llena de armas y volvió a dejar su hache en uno de los soportes antes de volver a sentarse. Tosió un poco con el puño delante de su boca. Espero pueda perdonar esta situación vergonzosa que acaba de presenciar, joven Harry. Hay muy pocas cosas que pueden enfurecer a un Goblin, y el maltrato de niños es una de ellas. Harry asintió. El director del banco miró entonces al viejo mago. Entiendo la situación, supongo que en ese caso que quieres tomar la tutela del joven Harry. Salazar asintió. Ragnok abrió unos de los cajones de su mesa y sacó un documento con una pluma antes de tenderla hacia sus clientes. Este es un documento oficial de adopción, en vista de que el joven Harry ha sido despojado de su derecho como heredero la noble y más antigua casa de los Potter, ni siquiera necesita el consentimiento de los padres. Eso sorprendió bastante al viejo mago. Ley del Vicenmagote 1889, cualquier heredero de una casa noble, al ser despojado de su derecho como heredero de la casa, queda automáticamente expulsado de la familia a menos que el Lord de la casa diga lo contrario. Por lo que sé, Lord Potter no se molestó siquiera en ese detalle. La voz del Goblin se llenó de asco y veneno en su última declaración. Harry no sabía qué pensar. Por un lado la tristeza lo inundó al pensar que ya ni siquiera era parte de la familia Potter, pero por otro lado, gracias a ello, su abuelo podía adoptarlo sin problemas. ¿Su apellido?, preguntó Salazar. Ragnok no pudo evitar la sonrisa siniestra que se estaba formando en su cara. Puede seguir usando su apellido legalmente, a pesar de que técnicamente ya no forma parte de la familia. Claro, podría cambiar su nombre entero acorde con sus títulos y su derecho como heredero y hacer público su estado social, pero creo que sería conveniente esperar antes de tomar una decisión. La misma sonrisa apareció en el rostro de Salazar. Hacer público su linaje cuando a nosotros nos convenga,
y de ese modo podremos maniobrar en secreto mientras conseguimos apoyo y las bases de poder que necesitaremos en el futuro. Me gusta, pero una duda apareció en la mente de Salazar. ¿Pero no estáis obligados a informar al ministerio sobre esto? La sonrisa del director se estiró aún más. Oficialmente sí. Técnicamente, el que tiene la obligación de informar de todo esto es nuestro diplomático que trabaja con el Ministerio de la Magia. Mi empleado está bajo un juramento inquebrantable, por lo que no tendría otra opción que avisarles si todo lo que se ha dicho en este despacho saliera a la luz, pero lo que no sabe no puede hacerle daño. Regar expresó sus dudas. Disculpe, director, pero llegado el momento, el ministerio podría llegar a hacer preguntas. Sería conveniente tener un plan de respaldo. Y Liara asintió. Estoy de acuerdo. También está la cuestión de la casa Potter. Si por alguna razón llegaran a reclamar la custodia de Lord Peverell, Lord Salazar se vería obligado a revelar los sucesos hoy en día. Todos miraron a Salazar en busca de respuestas y todos pudieron ver la sonrisa cruel plasmada en su cara. Si el ministerio quiere hacer preguntas, tendrán que hacerlas a alguien con tanta autoridad en Gringotts que no osaran abrir la boca. La mirada de complicidad que el anciano le envió a Ragnok fue todo lo que necesitaban saber. El viejo asintió estando de acuerdo. Cuando llegara el momento, el director de Gringotts sería el que presentara a Harry delante del Visengamot en vez de mandar a su diplomático. En cuanto a los Potter, a menos que quieran que toda Gran Bretaña sepa el cómo su hijo primogénito estuvo a punto de morir por su negligencia, más les valdrá mantener la boca cerrada. Algunos podrían decir que fue un accidente debido a circunstancias incontrolables, pero lo cierto era que era culpa de los Potter. Si no hubieran olvidado a su hijo, la barrera de su casa jamás lo habría rechazado y no habría caído en un río que casi se convierte en su tumba. Si Salazar no lo hubiera encontrado por casualidad, Harry de seguro hubiera muerto. La risa cruel que salió por la garganta del viejo mago les dio escalofríos a todos en la sala. Nosotros tenemos todas las cartas, el anonimato temporal, un buen plan de respaldo y el tablero de juego abierto para que operemos a nuestro gusto. Salazar cogió entonces el papel y lo rellenó con su nombre y el de Harry antes de firmar. «Que empiece el juego», dijo antes de tenderle el papel y la pluma a su nieto. Harry miró la pluma sin comprender cómo iba a funcionar sin tinta, pero aún así se dispuso a firmar debajo de la firma pulcra y cuidada de su abuelo. Observó cómo las letras rojas se formaban con el movimiento de la pluma y cuando terminó le tendió la pluma y el documento al director. Después de una inspección minuciosa, el director asintió. «Perfecto, todo está en orden, solo nos falta discutir los detalles más finos y presentar al joven Harry las diferentes propiedades y obligaciones que se esperan del futuro». Y la reunión se alargó varias horas mientras los gerentes y el propio director explicaron cuidadosamente al niño pequeño sobre sus posesiones, derechos y obligaciones. El sol ya se estaba poniendo y las tiendas habían empezado a cerrar. Entre los callejones laterales del banco de Gringotts, una puerta secreta se abrió, y de ella salieron Harry y Salazar. Aunque nadie habría podido adivinarlo, pues, el viejo mago había lanzado de nuevo un ligero encantamiento glamour para pasar desapercibidos. Después de la conmoción que había creado en el banco, más valía prevenir que curar. Harry, que seguía con el mismo color de cabello, tenía ahora los ojos negros y la forma de su cara era ligeramente diferente, un cambio simple pero eficaz. Salazar, en cambio, parecía que hubiera rejuvenecido 30 años, con los pelos de su barbilla siendo ahora de color negro y con menos arrugas visibles. Ambos se despidieron del Goblin que los había acompañado a la salida y se encaminaron por el callejón Diagon dirigiéndose hacia la Red Flue. El pelinegro estaba agotado física y emocionalmente. Desde el momento en el que se despertó tuvo que asimilar una tonelada de información nueva y experimentar varios cambios emocionales. Era sorprendente que su cabeza no hubiera estallado. Pero para Harry, este había sido el mejor día que había tenido en años. Había encontrado a su abuelo, un hombre que, si bien un tanto siniestro y taimado, se preocupaba profundamente por él. Desde que sus, ahora, expadres,
lo olvidaron, había caído en una profunda y dolorosa depresión, nunca pensó que podría ser feliz de nuevo, al menos no hasta hoy. Había encontrado a alguien que le importaba, que lo valoraba y sobre todo que reconoció su presencia. A pesar de que solo lo había conocido durante un día, Harry podía decir sin duda alguna que quería a Salazar como si lo hubiera conocido toda su vida. Ambos siguieron su camino hasta que Harry se detuvo de golpe y miró hacia una de las tiendas que estaban aún abiertas mientras que Salazar lo miró sorprendido. Sin decir palabra, el niño entró con su abuelo siguiéndolo desde atrás sin entender nada. Cuando ambos entraron dentro de la tienda vieron una amplia selección de animales de todas las especies y todos los colores, algunos comunes, otros más raros o de origen mágico. Francamente, Harry no tenía idea de por qué había entrado, pero algo lo había llamado dentro de la tienda. Salazar por su parte tuvo una ligera idea de por qué había entrado en la tienda de animales. Era bastante conveniente para él. ¿Por qué no te quedas un rato y echas un vistazo? Yo tengo un último asunto que atender antes de irnos a casa, dijo con una sonrisa que Harry le devolvió. Salazar salió de la tienda y Harry se quedó mirando los diferentes animales preguntándose si su abuelo le dejaría tener uno. El niño fue mirando por toda la tienda, le gustaron los perros y los gatos aunque no tanto como para querer uno de mascota, los sapos estaban fuera de la cuestión. Pensó brevemente que un búho podría estar bien pero rechazó la idea, eran más una herramienta de mensajería que un animal de compañía. Fue a la parte más profunda de la tienda y vio los escaparates con las serpientes detrás de ellos y decidió que podría poner en uso su don recién descubierto. Desde luego no se arrepintió, jamás habría pensado que las serpientes eran tan agradables, aunque le molestaba un poco que todas se refirieran a él como «mi señor». Al parecer cuando su abuelo dijo que las serpientes reverenciaban y obedecían a los magos Parcel, no bromeaba, pero por muy bien que se llevara con ellas, seguía teniendo esa sensación en la parte posterior de la cabeza que le instaba a buscar más profundamente en la tienda, por lo que decidió confiar en su instinto y se alejó a regañadientes de las vitrines. Llegó entonces al fondo de la tienda y pudo ver lo que parecían ser huevos apilados en una caja. Ni siquiera le habría echado un segundo vistazo si no fuera por la extraña conexión que sintió con la pila de huevos. Tentativamente empezó a rebuscar dentro de la pila de huevos, buscó y buscó hasta que notó una extraña conexión con uno de los huevos. Cuando lo sacó pudo observar con gran asombro su belleza. Dicho huevo cabía perfectamente en la palma de su pequeña mano y era totalmente redondo. A pesar de ello pudo notar con asombro que era tan duro como el acero, con escamas de color verde, rojo y amarillo. Harry se dirigió hacia el mostrador para hablar con el dueño. «Disculpe». El trabajador se giró en su dirección y le dio una enorme sonrisa. «Hola pequeño, ¿qué puedo hacer por ti?». El pelinegro sonrió. «¿Podría decirme cuánto cuesta este huevo?», dijo tendiéndole el objeto redondo con cuidado. El empleado estudió cuidadosamente el huevo. «Este es uno de los huevos que había apiñados en el fondo de la tienda, ¿verdad?». Harry asintió. «La verdad no puedo cobrarte por esto, esos huevos llevan años apiñados ahí en el fondo sin eclosionar, me sabría bastante mal cobrarte por él». Harry se vio un poco desanimado. «¿Te estás seguro?». El empleado le dio una sonrisa de disculpa. «Sí chico, lo siento, llévatelo si quieres, te lo dejo». 500 galeones, oyeron los dos, y se giraron para ver a Salazar que llevaba un paquete envuelto en la espalda. «Abuelo», dijo con una sonrisa. 500 galeones. Señor, es un precio excesivo y todo por un huevo defectuoso, dijo conmocionado el empleado de la tienda. «No creo que el huevo sea defectuoso, solo que estaba esperando al mago adecuado, por no decir que si lo que está por nacer de ese huevo es lo que creo que es, 500 galeones es un precio bastante bajo». Harry preguntó emocionado. «¿Sabes lo que va a nacer?». «Sí». La sonrisa del niño se estiró aún más. «Pero no te lo voy a decir», dijo con una sonrisa maliciosa, y la sonrisa del niño desapareció de golpe. «¿Por qué?», refunfuñó. «Porque si no, no tendría gracia». Miró entonces al vendedor. «¿Acepta?». «Claro, por supuesto», dijo emocionado. 500 galeones por un huevo que no esperaba vender, iba a aceptar sin pensarlo siempre y cuando el cliente estuviera contento.
Harry puso su huevo recién comprado en el bolsillo y salió de la tienda cogido de la mano del anciano refunfuñando sobre abuelos aguafiestas para gran diversión del anciano. Harry acababa de prepararse para ir a la cama, vistiendo el mismo pijama verde con bordes plateados que esta mañana se puso a observar su habitación. Era toda una experiencia extraña para él. No conocía siquiera la mitad de esta mansión y sin embargo se sintió más en casa aquí en la mansión Potter. Iba a irse a dormir pero unos golpes en la puerta lo detuvieron. Adelante. Salazar entró con el mismo paquete que llevaba en la tienda de animales. No estoy interrumpiendo nada, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa. El niño negó con la cabeza. Estaba a punto de irme a la cama. El anciano asintió. ¿Y el huevo? Harry le señaló la cama. Lo he puesto al lado de mi cojín. El anciano asintió en señal de aprobación. Si todo va bien, mañana por la mañana debería romper el cascarón. El niño hizo una enorme sonrisa mostrando su entusiasmo. Genial, ahora no va a poder dormir, pensó. De pronto, le tendió el paquete a su nieto y el niño lo miró con una mirada interrogante. Tu regalo de cumpleaños, sé que fue hace 4 días pero más vale tarde que nunca, dijo con una sonrisa. Harry no supo qué decir, en su lugar cogió el paquete y empezó a desenvolverlo, lo que vio tras el embalaje casi hizo que dejara de respirar. Una escobe, de madera clara con una inscripción en el mango que ponía, Nimbes 2000. Una escobe, su propia escobe. Las lágrimas de felicidad se acumularon en sus ojos y se lanzó a los brazos de su abuelo. Te quiero, abuelo. 3 palabras, no fueron más que eso, y sin embargo, causaron que el anciano sintiera un profundo calor en su corazón que no había sentido en siglos. Abrazó con fuerza a su nieto disfrutando del momento, agradeciendo a cada deidad que conocía el haber encontrado al fin su heredero. Capítulo 4. Serpiente y aprendizaje. Era temprano por la mañana cuando Harry abrió los ojos. Se tomó un momento para pensar en el día anterior y no pudo evitar sonreír al pensar en el día que le esperaba hoy. Pero de pronto recordó el huevo que había colocado al lado de su cojín la noche anterior y se apresuró a comprobar si había salido del huevo como había dicho su abuelo. Pero al mirar el huevo vio que seguía en el mismo lugar y sin cambios. Un poco decepcionado cogió el huevo para mirarlo mejor, pero notó algo raro. Era mucho más ligero de lo que grababa. Pasando las manos por la superficie notó entonces un agujero. Dándose cuenta que el animal desconocido había roto el cascarón, puso toda su habitación patas arriba en un intento desesperado por encontrarlo. Por desgracia, fue en vano, o al menos lo fue hasta que notó algo moviéndose por su brazo izquierdo. Un tanto sorprendido y curioso, levantó su manga y vio por fin al pequeño individuo que había estado buscando. La criatura era una pequeña serpiente de apenas 30 centímetros de largo y tan ancha como un dedo meñique. Pudo notar sus suaves escamas de color blanco moviéndose por su muñeca mientras se quedaba mirando esos ojos verdes tan similares a los suyos propios, la única diferencia en ellos siendo la pupila, que en el caso de la pequeña serpiente, era rasgada. Harry se queda mirando la pequeña serpiente a los ojos, sin moverse, sin pronunciar palabra, totalmente fascinado por el pequeño individuo envuelto en su muñeca. Pero su trance se rompió cuando su nuevo amigo empezó a lamer su nariz con su diminuta lengua. El pelinegro se rió encantado. Me haces cosquillas. Veo que yo tenía razón, resonó la voz de Salazar en la habitación del chico. Ambos, humano y serpiente, se giraron hacia la puerta y vieron al anciano sonriendo. Buenos días, abuelo. Buenos días, Harry. Buenos días, señorita, dijo el viejo mago. La pequeña serpiente dio un silbido en respuesta. Señorita, preguntó el niño sin entender. Tu nuevo familiar, la pequeña serpiente, ¿es una hembra familiar? Preguntó el niño. Un familiar, es un animal, ya sea mágico o no, que está atado a un mago de por vida, formando una conexión profunda entre los dos. Un familiar ayuda también a reforzar la magia del mago al que está unido. Puedes considerar a esa pequeña tu compañera. Harry ascendió y mira de nuevo a la serpiente blanca. Encantado de conocerte, mi nombre es Harry. La serpiente siseó de nuevo y se envolvió con fuerza alrededor de su muñeca. Harry se preocupa por un poco. Abuelo, ¿es normal que no me pueda
Salazar iba a contestar, pero fue interrumpido por una voz desconocida para el niño. Pues claro que es normal, es un recién nacido, ¿cómo coño quieres que sepa hablar, mendrugo? El pelinegro saltó del susto mientras su nuevo familiar empezó a silbar enfadada. La única respuesta del anciano fue suspirar. Podría ser más agradable a Popis. ¿Agradable? Y un cuerno, si el chaval es idiota le hablare como tal. La voz resonó de nuevo en la habitación. El anciano suspiró de nuevo. Al menos podría salir a presentarte, ni que sea para que mi nieto sepa quién lo esté insultando. Harry no entendía qué estaba pasando, pero de pronto vio una serpiente negra saliendo de la túnica de su abuelo. Era totalmente negra y con los ojos de un hermoso color amarillo casi dorado. Hola, mendrugo, mi nombre es Apopis, el familiar del carcamal aquí presente. Harry se enfureció. La pequeña serpiente parecía también enfadada. No soy un mendrugo, y no insultes al abuelo. La serpiente negra resopló. Haré lo que me dé la gana, mendrugo. Harry frunció el ceño. Víbora gruñona. Dijo entre dientes, más respeto, renacuajo. Soy una mambe negra con más de 3 milenios de vida, soy una de las serpientes más rápidas del mundo y una sola gota de mi veneno sería suficiente como para matarte 30 veces. Claro, claro, permite que me corrija, dijo con una sonrisa astuta. Víbora gruñona y arrogante, serás. Apopis, basta, ordenó el anciano. El mambe iba a protestar, pero se lo pensó mejor al ver la mirada que le estaba dando el mago milenario y en su lugar volvió a entrar dentro de la túnica de Salazar siseando en voz baja sobre mendrugos renacuajos que no respetaban a sus mayores. Suspirando de nuevo, el anciano volvió a tomar la palabra. Discúlpale, generalmente es más agradable, es solo que odia las mañanas, su pasatiempos consiste más que nada en dormir. Sigue siendo un gruñón, dijo el niño hinchando los mofletes mientras que la pequeña serpiente siseó de acuerdo. Salazar negó con la cabeza exasperada. ¿Por qué no vamos a desayunar? Hay mucho que hacer hoy. Harry salió de la habitación esperando con anticipación las actividades del día mientras que el anciano se demoró unos instantes más en la puerta. Voy a tener que enviar a alguien a limpiar este estropicio, dijo mientras miraba la habitación de su nieto patas arriba. Con un último suspiro cerró la puerta y se dirigió al comedor. Después de un buen desayuno, Salazar decidió mostrarle toda la mansión. Fue un proceso largo que duró toda la mañana pues la propiedad del anciano era gigantesca. La mansión estaba en el medio de un terreno de más de 100 kilómetros. Una décima parte de la propiedad era ocupada por la mansión y los jardines, el resto, por el pantano plagado de bestias mágicas que rodeaba la propiedad. La mansión y los jardines estaban rodeados por altos muros con runas protectoras y barreras impidiendo el paso a cualquiera que quisiera traspasarlos. En los jardines se encontraban los invernaderos y un pequeño campo de Quidditch que abarcaban la mayor parte de los terrenos. La mansión era enteramente de pura piedra negra dando un estilo un tanto lúgubre, pero las paredes pulidas a la perfección y el estilo con el que había sido construido hacían de este un regalo para la vista. La gran morada constando de 3 pisos y un sótano, el primero estaba reservado para el comedor, la recepción, las cocinas y el salón de baile, el porque tenía uno cuando nunca recibía visitas, jamás los abría. El segundo piso abarcaba varias habitaciones vacías, las habitaciones de Harry y Salazar y varios estudios vacíos, siendo la única excepción el del propio Salazar. La tercera y última planta estaba enteramente reservada para la biblioteca, lo que hizo de esta la mayor colección de libros que el niño había visto jamás. Por último, el sótano tenía varias salas para uso específico, sala de duelos, sala de pociones, sala médica, sala de práctica y por último, las mazmorras. Sigo sin entender por qué necesitas una habitación para encerrar a la gente en tu propia casa, dijo el niño con cara de palo. Con una sonrisa nerviosa el anciano dijo, lo sabrás cuando seas mayor. Pero, cuando seas mayor, se apresuró a decir en un tono tajante. Por muy maduro que fuera su nieto no quería explicarle las diferentes actividades que podían hacerse ahí abajo, al menos no de momento. Harry refunfuñó como el niño que era, algo que en el fondo alegre al anciano, era demasiado joven para actuar tan maduro. Salazar adoptó una expresión seria.
Antes que nada, ¿ya has elegido un nombre para tu nuevo familiar? Harry recobró rápidamente su sonrisa. Estuve proponiéndole varios nombres, al final nos quedamos con Silena. La recién nombrada serpienta dio un silbido alegre. Sonriendo, el anciano ascendiendo. Un nombre muy bonito y adecuado para un Quetzalcóatl. ¿Un qué? Me pregunto sin comprender. Quetzalcóatl, una especie muy rara. Por lo que yo sé han existido menos de 100 en toda la historia. También son llamadas serpientes emplumadas y tuvieron un culto propio en la antigua Grecia, la India y en algunas tribus de América del Sur. El niño parecía un poco dudoso. Pero si no tiene plumas y como estás tan seguro de que no es una serpiente normal, los huevos de su especie son muy característicos, por no decir las propias serpientes al nacer. Para que un huevo de Quetzalcóatl se forme, un fénix tiene que incubar voluntariamente un huevo engendrado por la unión de dos basiliscos, ambas siendo criaturas de gran poder mágico. El Quetzalcóatl representa el equilibrio perfecto entre la vida y la muerte. Cuando nacen, son muy pequeños e indefensos, pero a medida que crecen eso va cambiando, les crecen alas y sus escalas adoptan los colores amarillo, rojo y verde con pequeñas plumas por varias partes blancas de su cuerpo. Su magia también es muy poderosa, pueden escupir fuego a voluntad y pueden llegar a medir 60 metros de largo, por no mencionar el hecho de que pueden cambiar su tamaño a voluntad, lo que los hace extremadamente mortíferos, sobre todo con sus escalas que repelen la magia a voluntad. Harry se quedó maravillado por las palabras de su abuelo y no pudo evitar la enorme sonrisa de gozo formándose en su cara. Cuando crezcas vas a ser impresionante, dijo en éxtasis. La serpiente silbó de nuevo mientras se enroscaba en la muñeca del niño. Una sonrisa cariñosa apareció en los labios del anciano. Con todo esto dicho, me gustaría hablar sobre tu educación y saber hasta dónde has llegado. Lo que siguió fue una larga y minuciosa conversación entre abuelo y nieto donde Salazar le hizo varias preguntas al azar sobre todos los temas no mágicos que se le ocurrieron. El niño contestaba siempre con respuestas detalladas y concisas y cuando no sabía la respuesta, simplemente lo decía. Rascándose la cabeza el viejo mago tomó la palabra. Vale, debo admitir que estoy impresionado. Tienes un conocimiento increíble para un niño de 7 años a pesar de tus lagunas. ¿Es que te pasabas el día entero en la biblioteca de la mansión Potter? Sí, dijo con cierta amargura. Era el lugar más tranquilo de la casa y leyendo todo el día no tenía que pensar en lo injusta que era la vida. Aunque era bastante aburrido, empezaba a quedarme sin libros. ¿Por qué no volver a leerlos? Siempre es bueno refrescar la memoria. No me hace falta, cuando leo o escucho algo nunca lo olvido. Salazar se quedó callado con una expresión ilegible. ¿Nunca? El niño dijo orgulloso, nunca. Memoria idética, un talento tan raro como valioso, la capacidad de memorizar total y perfectamente todo lo que oye, ve, toca, siente y prueba sin esfuerzo. Ahora entendía cómo su nieto era tan listo y culto, esa capacidad iba a facilitarle muchas las cosas. Eso va a facilitar mucho las cosas, sobre todo porque hasta que no esté satisfecho, no voy a empezar tu aprendizaje en la magia, dijo con una sonrisa astuta. El niño literalmente salta de su asiento. ¿Me vas a enseñar?, dijo con una enorme sonrisa. Pues claro, te aseguro que no podrás aprender la magia parcel en Hogwarts. Si el anciano pretendía motivar al niño, desde luego, lo había conseguido. Pero por el momento lo dejaremos aquí para hoy, dijo el anciano para gran disgusto del niño. Vamos. Quiero empezar ya, protestó el niño excitado. Es una pena, y yo que pensaba que querías probar tu nueva escoba jugando un partido de Quidditch, dijo con un tono decepcionado completamente falso. Harry estuvo muy sorprendido, pero pronto supuso aún más emocionado que antes. ¿Sabes jugar? Salazar pareció indignado. ¿Te crees que tengo el campo en el jardín como decorado? Puede que sea viejo, pero soy capaz de volar mucho mejor que cualquiera de esos novatos de la liga. La reacción del niño fue la esperada. Salió disparado en directo a su habitación a agarrar su escoba. El anciano se rió de buena gana mientras se era a su habitación a preparar. No podía jugar vistiendo como un viejo centenario.
Pasaron los meses uno tras otro y durante este tiempo Harry creció tanto física como mentalmente. Salazar era duro y solo aceptaba lo mejor de su nieto, pero todo el trabajo duro trajo sus frutos, el niño había cumplido las expectativas del anciano y de forma brillante. No solo Salazar hizo trabajar su cerebro sino también su cuerpo, creía firmemente que un mago debía tener tanto una mente ágil como un cuerpo fuerte. No es como si lo matara a hacer ejercicio, solo le hacía jugar a diferentes deportes como fútbol, béisbol o incluso Quidditch, deportes que le obligarán a ejercitar su cuerpo. Pero no todo era trabajo, a pesar de que Salazar era un hombre ocupado con sus empresas, negocios e inversiones, siempre encontraba tiempo libre para enseñar a su nieto o para pasar tiempo con él. En vista de que Harry se había perdido casi 3 años de actividades en familia, su abuelo había decretado que debían recuperar el tiempo perdido y el anciano cumplió su palabra, ya fuera en su cumpleaños, Navidad y cuando salían de casa. Salazar prestó toda su atención al niño a su carga. Con ahora 9 años recién cumplidos, Harry había crecido tanto en altura como anchura, con una buena musculatura magra que podía verse fácilmente bajo sus ropas de mago de color verde y plata. El niño se puso recto como una varita delante de su abuelo. Me siento orgulloso de haber completado tus estudios. El niño, con una enorme sonrisa, empezó a saltar emocionado. Ya iba siendo hora. Se oyó antes de que la cabeza de una serpiente saliera de la manga izquierda del niño. Silena había cambiado mucho en 2 años, sus escamas blancas se habían ido sustituidas por unas hermosas plumas de color verde por todo su cuerpo excepto por las escamas de su vientre de color amarillo y una pequeña crin en la cabeza de color rojo. En ese tiempo sus alas ya habían crecido para gran disfrute de ambos. Harry y Silena adoraban volar juntos el uno al lado del otro. También había aprendido a hablar, aunque ese pequeño detalle solo lo hubieran notado Harry y Salazar. Cierra el pico, mujer, el renacuajo necesitaba esa educación, dijo a Popis mientras salía de la manga de Salazar. Oh sí, lecciones de etiqueta, baile, modales y lengua y más lengua, seguro que es imprescindible en la vida. Cállate, idiota, no hables cuando no sabes nada. No quiero oír eso de un gruñón que se pasa todo el día durmiendo y no se entera de nada. Idiota, gruñón. Salazar, que empezaba a hartarse de su discusión, decidió intervenir. Dejadlo ya, chicos. Empezó él, diagonal, empezó ella. Silencio. Hoy es el cumpleaños de Harry y no voy a tolerar vuestras tonterías, gritó el anciano. Silena se vio un poco culpable, pero eso cambió tan pronto como vio la expresión indiferente del Mamba Negro, pero decidió no decir nada por el bien de su compañero. Como iba diciendo, en vista de que voy a empezar a enseñarte magia y que aún te debo un regalo de cumpleaños, creo que es el momento que obtendrás tu varita. Genial, gritó en éxtasis el niño, pero su gozo no duró mucho tiempo. Pero abuelo, pensaba que no podría tener mi propia varita hasta que cumpliera 11 años. El anciano le dio una sonrisa astuta. ¿Y desde cuándo me importan a mis reglas? Pero, el ministerio. Si lo que te preocupa son las autoridades, lo que no saben, no les hará daño. Aunque, si lo que te preocupa es que descubran que estás usando magia, no tienes que preocuparte, solo existen 2 formas para que eso suceda: que tengas una varita marcada con un hechizo de rastreo o que tengan tu casa vigilada, y por lo que yo sé, el ministerio ni siquiera sabe que esta mansión existe. Pero entonces, ¿cómo voy a conseguir mi varita?, preguntó sin entender. Sencillo, la voy a fabricar yo. La expresión de shock de su nieto hizo que soltara una carcajada. Uno no llega a vivir durante más de 3000 años sin recoger varios talentos por el camino, y con eso dicho el anciano se dirigió hacia el sótano con su nieto siguiéndole detrás. Salazar continuó avanzando entre los pasillos hasta que se paró delante de una puerta de acero que Harry nunca había visto. Al abrirla el pelinegro pudo ver una gigantesca mesa redonda con varios elementos distintos encima de ella. Mirando más de cerca, pudo observar también que esos mismos elementos se encontraban encima de un conjunto de líneas rojas que brillaban con luz tenue, todas conectadas a una pequeña caja de madera situada al borde de la mesa. Pon tu mano dominante encima de la caja,
le dijo el anciano al niño. Sin pensarlo 2 veces Harry obedeció. Acercándose a la mesa puso la mano encima de la caja y la magia empezó a trabajar. Observe cómo las múltiples líneas rojas brillaron con más fuerza, parpadeando una y otra vez. Este fenómeno se repitió varias veces hasta que solo quedaron 2 líneas brillando conectadas a 2 elementos. Dichos elementos eran bastante peculiares a los ojos del niño, un palo blanco y un vaso lleno de un líquido plateado. Claro, ésta no tenía ni idea de los objetos de increíble valor que habían sido seleccionados para fabricar su varita. Nunca dejarás de sorprenderme, ¿verdad?, dijo sin ocultar el orgullo con el que rebosaba su voz. Ahora vuelvo, dijo antes de salir, no sin antes convocar los 2 elementos con un pequeño encantamiento. El niño se quedó ahí esperando sin entender el por qué su abuelo parecía tan contento. Sin embargo, supuso que lo sabría en cuando le diera su varita. Una media hora más tarde, Salazar volvió y sin decirle nada le tendió la varita recién fabricada al niño. Era blanca como un hueso, 31,5 centímetros, con la figura de una serpiente en el mango y varias líneas de plata decorando la varita de punta a punta. Harry cogió con cuidado, casi reverencia, el mango y notó un profundo calor agradable en su interior, sintiéndose mejor que nunca y, casi podría decir, completo. Una ola de poder se desató en toda la habitación mandando a volar los diferentes elementos encima de la mesa y estuvo a punto de mandar a volar al propio fabricante de la varita. Cuando la tormenta de poder cesó, Salazar se quedó mirando maravillado a Harry. Siempre supo, desde el momento en que lo recogió de ese río, que sería grande, pero ni en sus más salvajes sueños habría soñado tener a un heredero con más potencial que el niño que estaba observando en estos momentos. En base a los elementos usados, la varita de un mago dice mucho sobre su personalidad y potencial, y los elementos que elegiste para hacer tu varita eran extremadamente poderosos, dijo llamando la atención del niño. En vez de una madera, como se suele usar para crear una varita, he tenido que usar marfil, un diente de basilisco para ser exacto. Los basiliscos son bestias de gran poder y fortaleza, una de las criaturas más mortíferas y temibles del mundo, pero también reverenciadas. Eso es un claro indicativo de que puedes llegar a ser un hombre tanto respetado como temido, dijo preocupando en gran medida a su nieto. Sin embargo, eso es solo en el exterior, el núcleo de la varita indica el tipo de persona que serás en un futuro. Elegiste la sangre de un fénix, una criatura cuyo poder es solo igualado por su bondad, amable pero temible, misericordioso pero despiadado cuando es necesario. Yo creo firmemente que, a pesar de las decisiones difíciles que puedas llegar a tomar en el futuro, siempre serás una buena persona, Harry, nunca dudes de eso, dijo con una sonrisa final. Harry solo pudo abrazar con cariño al anciano, conmovido por sus palabras y agradeciendo a quien fuera que lo estuviera oyendo el haber conocido a su actual figura paterna. Sintió a Silena reforzando su agarre en el brazo izquierdo en señal de apoyo. Ahora que lo pensaba, le resultado muy curioso que los elementos de su varita estuvieran tan estrechamente relacionados con su familiar. Separándose, el anciano dijo con una sonrisa: «Basta de lágrimas, es tu cumpleaños, hay que celebrar y tengo una última sorpresa para ti». Puso su brazo en la espalda del niño y lo guió de nuevo a la superficie. «Ya sé que por culpa de nuestra situación no has tenido muchas oportunidades de hacer amigos», dijo sin disminuir el paso. Harry iba a protestar y alegar que no era su culpa. «Déjame acabar. Sé que no es mucho, pero quiero que conozcas a alguien. Va a venir hoy por primera vez a la mansión con su madre y creo que, debido a vuestra situación familiar bastante similar, podríais llegar a llevaros bien. Me gustaría que le dieras una oportunidad». Harry estaba encantado. No es que el anciano fuera mala compañía, pero siempre quiso tener a alguien de su edad con quien jugar. «Sí, Harry». El niño volvió a prestarle atención al anciano. «Quiero que seas sincero con ella, totalmente sincero». El niño se quedó en estado de shock. Entendió perfectamente lo que quería decir su abuelo, contarle quién era, su historia y, lo más importante, quién era su abuelo. «Abuelo, ¿estás seguro?». Salazar ascendió. «Hace mucho que la conozco y es una persona de confianza, a pesar de que tiene tu edad.
al igual que tú la vida le ha obligado a madurar más deprisa. Harry ascendiendo de nuevo, estas personas debían ser muy especiales, su abuelo había estado escondiendo su identidad durante siglos. Aunque si el anciano estaba dispuesto a tomar este riesgo, iba a respetar sus deseos. No debería tardar mucho más. Salazar no se equivocó, pequeñas llamas verdes empezaron a aparecer en la chimenea hasta que, tras una llamada final, 2 personas, una mujer adulta y una niña de 9 años, apareció de entre las llamas. La mujer era toda una belleza, con una figura envidiable digna de cualquier modelo, un pelo rubio liso que le llegaba hasta el cuello y unos bonitos ojos azules. La niña era prácticamente un clon más joven de la mujer adulta, la única diferencia entre las dos aparte de la edad, era que la niña tenía el pelo largo que le llegaba hasta la cintura. Harry se quedó admirando a la niña en trance hasta que vio cómo se tiraba a los brazos del anciano con una sonrisa. Abuelo. Salazar se rió de buena gana. Hola Casiopea, Narcisse, hola Idrus, gracias por invitarnos, dijo la mujer con una sonrisa. En absoluto, soy yo quien debería daros las gracias, tengo algunos asuntos que discutir contigo, dijo en un tono más serio. La mujer rubia se acercó, luego se quedó sorprendida al ver al pelinegro en la habitación. La pequeña Casiopea, siguiendo la línea de visión de su madre, se fijó entonces en el niño y se sonrojó ligeramente. Permitidme presentaros a mi nieto Harry, dijo Salazar. Narcisse recuperándose rápidamente de la sorpresa decidió seguir el protocolo. Hola joven, mi nombre es Narcisse Malfoy y esta es mi hija Casiopea. La pequeña niña separándose del anciano se presente tratando de controlar su sonrojo, en vano, encantada. Lo mismo digo, y el pelinegro le dedica una sonrisa que agravó aún más el sonrojo de la niña rubia. ¿Por qué no vas a jugar al jardín mientras Narcisse y yo discutimos algunos asuntos? Propuso el viejo mago. Harry sonoro, claro, vamos, cogiendo la mano de Casiopea el arrastró hacia el jardín dejando a los adultos solos. La madre se rió entre dientes. Ese chico va a ser un rompecorazones en el futuro. Salazar solo pudo sentir con una sonrisa astuta plasmada en los labios. ¿Entonces a qué se debe esta invitación? Después de años de conocernos es la primera vez que me ha invitado a tu casa, puede entender el por qué me pediste que trajera a mi hija, dijo mirando de reojo el pasillo por donde los niños habían salido. Pero creo que tienes otros motivos. Salazar afirmó, tienes toda la razón, ya es hora que te cuente quién soy en realidad. La matriarca Malfoy se tensó ante esa declaración pero decidió esperar antes de sacar conclusiones. Si solo supiera que después de su charla no iba a poder formar ni un solo pensamiento coherente. Los 2 niños iban paseando por el jardín sin destino aparente, Casiopea iba mirando por todo lugar admirando los jardines repletos de varias flores y en ocasiones, mirando el campo de Quidditch que estaba un poco más lejos, ese pequeño detalle no se le perdió al pelinegro. Entonces ¿de qué conoces al abuelo? Preguntó un poco curioso el niño. Lo conocí por mi madre cuando tenía 5 años y ha sido el abuelo que siempre quise, dijo con una sonrisa, aunque no sabía que tenía un nieto, dijo con extrañeza. El niño se rasgó el cuello en el nerviosismo, es una larga historia. Bueno, tenemos tiempo, dijo con una sonrisa. El niño dudó por un instante pero entonces recordó las palabras de su abuelo, con un último suspiro comenzó a contarle la historia de su vida. Recordando su dolor y su soledad, su felicidad y esperanza cuando conoció a Salazar, y su aprendizaje durante los últimos 2 años, no se dio cuenta que la niña a su lado estaba pasando por una tormenta emocional. Al finalizar su relato, Harry mirando al suelo esperó a que la niña rubia tomara la palabra, cosa que no hizo. Pasaron los minutos hasta que ya no pudo más y se atrevió a levantar la vista solo para llevarse el susto de su vida al ver a la niña llorando. Yo lo siento, no quería. No es tu culpa, es solo que... La niña tuvo problemas para expresar sus palabras, aún más mientras intentaba controlar el río interminable de lágrimas que caían de sus ojos. Harry sin saber muy bien el porqué, simplemente el abrazo. Casiopea se sorprende enormemente por el gesto del niño pero no pudo protestar,
tan solo lo abrazo y lloro en su pecho sin siquiera entender completamente sus propios sentimientos. Cuando la niña por fin se calma, se paró lentamente de los brazos del niño, con notable sonrojo avergonzada por su comportamiento. Lo siento, no entiendo lo que me ha pasado. El niño se rascó la nuca y mira hacia otro lado para ocultar el pequeño sonrojo en las mejillas. Tranquila, no pasa nada. Es que, ¿cómo pudieron? La niña soltó un suspiro. Supongo que no soy la única con una familia disfuncional. Esa declaración llamó la atención del pelinegro, pero prefirió no preguntar, sobre todo después de la pequeña escena que habían tenido hace poco. ¿Por qué me lo contaste?, preguntó. Bueno, tú preguntaste, dijo con una sonrisa sarcástica. La niña se sonrojó, pero pronto su vergüenza fue sustituida por irritación. Ya lo sé, lo que quiero decir es ¿por qué aceptaste? Podrías haberte negado. Además, la mitad de las cosas que me has contado sobre ti y el abuelo son muy difíciles de creer. No digo que mientas, pero, si todo lo que dijiste fue verdad, me imagino que era algo súper secreto. Por eso, ¿por qué me lo contaste? Harry se demoró unos momentos para contestar, pensando en la mejor forma de expresar sus pensamientos. No tengo amigos. La declaración del niño cogió a la rubia por sorpresa. Nunca he tenido amigos. Cuando estaba con mi antigua familia casi nunca salía de casa, principalmente porque la mansión Potter está en medio de un bosque y porque mis padres nunca me llevaban a ningún lado. Para ellos no valía su tiempo. No conoció a nadie de mi edad y estos últimos años he tenido que ocultar mi identidad y mantenerme apartado de la gente para no destapar mi situación con el abuelo. Cuando el abuelo me dijo que vendrías, me aconsejó que fuera sincero contigo y no me arrepiento. ¿Cómo podría ser amigo tuyo si no te contaba la verdad? Ambos niños se quedaron en silencio unos instantes hasta que Casiopea tomó la palabra. Mi padre es un imbécil. El niño se sorprendió por su declaración. Para él no soy una persona, me ve más como una herramienta, discutiendo contratos de matrimonio delante de mí como si mi opinión no importa, ordenándome que me haga amiga de las personas adecuadas para que pueda sacar partido, y ni siquiera hablamos la parte donde me obliga a tomar clases de seducción. Harry no supo qué decir, aunque su mente tenía muy clara la clase de basura que era ese hombre. Sé que no es lo mismo, pero puedo ver que somos bastante parecidos. Nuestros padres se niegan a vernos por quienes somos y prestando toda su atención a nuestros hermanos pequeños. La niña suspiró. Al menos yo tenía a mamá y al abuelo. ¿Tienes un hermano?, preguntó curioso. Sí, es insoportable y arrogante. Está convencido que mi padre es el mejor mago que existe y siempre intenta imitarlo. Juro que un día de estos voy a acabar despellejándolo. El pelinegro resopló. Charles ya era un niño malcriado hace 2 años, me imagino que la cosa solo ha empeorado desde entonces. Ambos soltaron una risa mientras iban comparando y discutiendo sobre cuál de los dos infante era el más insoportable. ¿Puedo hacerte una pregunta? El pelinegro asintió. Si realmente eres un Slytherin por sangre, ¿quieres decir que puedes, bueno, hablar con serpientes? La niña caminando esperando con impaciencia su respuesta. Harry le dio una sonrisa astuta que la hizo sonrojarse. Silena, puedes salir a saludar, siseó el niño sorprendiendo a la rubia. La serpiente emplumada sacó entonces la cabeza de la manga de su compañero y se quedó mirando a Casiopea a los ojos. La niña se quedó mirando fascinada y temerosa al reptil. Casiopea Malfoy, te presento a mi familiar Silena. Silena, esta es mi nueva amiga Casiopea. Silena se acerca lentamente a la niña que no se atrevía a mover ni un músculo debido al temor. Pero dicho temor murió cuando la serpiente empezó a rascar su cabeza contra su mejilla sacándole causando que la rubia empezara a reírse encantada. Encontrando su valor de nuevo, empezó a rascar la cabeza del reptil admirando la suavidad de sus plumas. Es hermosa, dijo fascinada. Gracias querida, siseó la serpiente reanudando sus queriches contra la niña. Harry se rió. Le gusta. Dejó a las dos mujeres disfrutar un poco más hasta que una idea cruzó por su mente. Oye, ¿quieres ir a volar? Narcisse Malfoy estaba hundida en una silla mirando a Salazar sentado frente a ella en su despacho.
El anciano estaba bebiendo una copa de whisky de fuego con total tranquilidad mientras la pobre mujer intentaba procesar toda la información que acababa de recibir. La rubia mayor no era una mujer cualquiera, había nacido en la noble y más antigua casa de los Black, había recibido una educación estricta para percibir con facilidad los aspectos más tortuosos de la política y el secretismo. Por ello, al contrario que su hija más inocente, pudo percibir totalmente la magnitud y las implicaciones de la información que había sido dada a ella por el anciano. Ella había intentado encontrar cualquier rastro de mentira o engaño en las palabras del viejo mago en vano, intentando negar de manera lógica todos los argumentos dichos, pero las pruebas, la lógica y la coherencia se impusieron sobre su negativa a creer. Narcisse se encontraba ahora tratando de lidiar con su situación mientras su cerebro trabajaba a toda marcha tratando de discernir las maquinaciones y propósitos del anciano, una vez más, en vano. Aunque tampoco se sorprendió por ello, se encontró ante el mago más antiguo y experimentado del mundo, su nombre que era sinónimo de astucia era conocido en toda la sociedad mágica desde hace siglos. No podía esperar ganar, física y mentalmente contra el anciano, y eso la aterraba. «Te preocupas demasiado, Sisi», dijo Salazar en un tono aburrido. «¿Qué?», gritó la mujer aterrada saliendo de sus pensamientos, poniéndose en alerta máxima. El anciano suspiró cansado. «No tengo ninguna mala voluntad hacia ti o tu hija, lo mismo no puedo decir de tu marido, pero esa no es la cuestión. La razón por la que te he llamado hoy era para sincerarme de una vez contigo, después de tanto tiempo conociéndonos, pensé que ya iba siendo hora de decir la verdad». La rubia se tomó un momento para pensar cuidadosamente sus palabras, estando ante el líder y fundador de la casa Slytherin no era un asunto para tomarse a la ligera. «Espero que pueda entender que tenga ciertas dudas sobre ello. Dudo mucho que un hombre como usted quiera contarle uno de sus mayores secretos a una simple mujer que encontró hace años llorando en un banco debido a su situación familiar, Lord Slytherin». La mujer se arrepintió enseñada de sus palabras al ver el dolor en los ojos del anciano. «Sabía que mi reputación causaría problemas, pero no imaginé que llegara a estos extremos», dijo antes de soltar un suspiro. «Sí, no estoy ante ti hoy como Salazar Slytherin o como el señor de una casa, estoy ante ti como un simple hombre. El mismo hombre que conociste hace 4 años y con quien te sinceraste con tus problemas. En estos últimos años he aprendido a quereros tanto a ti como a tu hija y jamás se me ocurriría haceros daño». La rubia se quedó conmovida. Hacía años que nadie le había dado tal muestra de cariño, pero contuvo sus emociones. Si bien el anciano parecía ser sincero, no podía permitirse confiar completamente en él. Era un hombre de muchos secretos y sería completamente estúpido de su parte darle su total confianza, al menos de momento. Tras un largo suspiro, tomó la palabra. «Te creo, Salazar, pero no puedo darte mi entera confianza de inmediato, aún más después de ocultarnos semejantes noticias». Aun a pesar de sus palabras, Narcisse estuvo dispuesta a tenderle una rama de olivo. «Si realmente mi hija y yo somos tan importantes para ti y quieres nuestra confianza, tendrás que ganártela». Con una pequeña sonrisa, el anciano se acercó. No lo hubiera querido de otra forma. La matriarca Malfoy le devolvió la sonrisa. «Con todo esto en su lugar, ¿por qué no me dices la razón por la que nos ha invitado realmente?». Salazar levantó una ceja. «¿Acaso soy tan transparente?». La rubia le dedica una sonrisa astuta. «Hubieras podido contarme la historia de tu vida en Grimmauld Place, donde siempre nos reunimos en secreto, pero en vez de eso, nos invitaste a tu casa, cosa que nunca antes había pasado. Por cierto, Creche te manda saludos. También está el hecho de que tienes un nieto del cual yo no sabía nada y que curiosamente tiene una gran similitud con James Potter, excepto por los ojos que son clavados a los de Lily Potter, mi descendiente, tiene los ojos de mi difunta esposa Belladonna», completó el anciano. Narcisse se acercó mientras reprimió con todas sus fuerzas la carcajada que amenazaba por salir. Todos estos años Lily se había enorgullecido de ser toda una Gryffindor cuando llevaba la sangre del fundador de la casa Slytherin en sus venas. «Así es, digamos que encontramos una solución a tus problemas conyugales».
La sonrisa de Narcisse fue sustituida por una mirada esperanzadora. Cuéntemelo todo. El anciano ascendió. Llevas ya bastante tiempo queriendo romper el contrato de matrimonio con tu esposo, pero por lo que me dijiste, solo el líder de la casa Black puede hacerlo. La mujer dio un suspiro cansado. Así es, pero el actual líder de la casa es mi primo Sidious, que está en Azkaban, y dudo mucho que vaya a salir de aquí a corto plazo. Mis hermanas no tienen hijos, por lo que el título como Lord Black será heredado por mi hijo, que dudo mucho que vaya a permitir que me separe de su padre. La verdadera razón por la que querría separarme era llevarme a mi hija conmigo. Con el tiempo he aprendido a tolerar esa patética excusa de hombre llamado Lucius Malfoy, pero me pone enferma la forma en la que trata a nuestra hija. Ganado Salazar. Ve a nuestra hija como un animal al que puede vender el mejor postor. La mirada del anciano se oscureció. No te preocupes, querida, el bastardo morirá a su debido tiempo, dijo con una voz tétrica llena de promesas de muerte. Sin embargo, voy a tener que corregirte en varios puntos. Una expresión sorprendida apareció en el rostro de la rubia. ¿Sabes qué, Dorie Potter, la abuela paterna de Harry, era en realidad en un principio Dorie Black? Esa declaración hizo que Narcisse abriera los ojos de par en par. ¿Sabes también que Sirius Black es en realidad el padrino de mi nieto? ¿Qué intentas decirme?, preguntó en un hilo de voz. Lo que intento decir es que Sirius hizo un testamento en el que dejó todas sus pertenencias a Harry, siendo también de sangre Black. Eso lo convierte automáticamente en el heredero de la noble y más antigua casa de los Black. Narcisse Malfoy estaba en estado de shock y ni siquiera tenía ya la fuerza de voluntad para ocultarlo. Por primera vez en años, la mujer se atrevió a esperar que su amada hija pudiera tener una vida feliz al contrario que ella. ¿Crees que Harry aceptaría ayudarnos? El anciano se rió de buena gana. No tengo ninguna duda de que lo hará, pero tendrás que poner de tu parte. La mujer le dio una mirada dudosa. Lo que estoy pidiendo no es una condición, es una petición. La mujer se calma. Harry no ha tenido la mejor infancia. Sus padres le abandonaron a su suerte y necesita una figura materna en su vida. Yo puedo sustituir a su padre, pero jamás podría tomar el lugar de su madre. Lo único que te pido es que lo considera. Narcisse se quedó muy sorprendida. Salazar le había explicado las condiciones en las que había encontrado al pelinegro. Decir que estaba disgustada era una subestimación. Al final todos esos valores sobre el honor, la hermandad y la caballería de los Gryffindor no eran más que basura. Esta no era una decisión que pudiera tomar a la ligera, sobre todo teniendo en cuenta su propia experiencia con su hijo. El niño de apenas 6 años literalmente no tenía ningún respeto ni amor por ella, cosa que le había dolido profundamente. Si llegara a pasarle una segunda vez, no estaba segura de que pudiera soportarlo. Mientras seguía considerando sus opciones, miró por la ventana y percibió 2 pequeños puntos en el horizonte. Forzando un poco los ojos pudo distinguir lo que parecía ser alguna especie de serpiente con alas de color verde, y a su lado, montados en una SUV, iban volando Harry y su hija, que tenía plasmada en la cara la mayor sonrisa de felicidad que había visto nunca en ella. Una tierna sonrisa apareció en la cara de la bella mujer. Había tomado su decisión. No puedo prometer nada, pero estoy dispuesta a tratar. Salazar asintió con una sonrisa plasmada en su rostro. XXXX estaba oscureciendo cuando Harry, Salazar, Narcisse y Casiopea se reunieron todos en el salón delante de la chimenea. A pesar de que no había celebrado ninguna fiesta para su cumpleaños, poco le importaba al pelinegro. Había hecho su primera amiga hoy. Eso ya de por sí compensaba cualquier fiesta que hubieran organizado para él. Espero volver a verte, Casiopea. Sia. El pelinegro se quedó desconcertado. Llámame Saya. Casiopea es un nombre demasiado largo, dijo la niña con una sonrisa. No te preocupes, vas a vernos más a menudo de lo que piensas, Harry, dijo la madre con una sonrisa. Gracias por venir hoy. En absoluto, Salazar, gracias a ti. Adiós, Harry, dijo la chica antes de darle un beso en la mejilla. Harry se puso como un tomate mientras que Narcisse miraba a su hija con una sonrisa de complicidad. Ambas mujeres se fueron a la chimenea y desaparecieron en una llamarada de color verde.
El anciano se volvió a mirar a su nieto que seguía plantado como un pino rojo. Deberíais ir planeando la boda, abuelo,